Mis queridos hermanos y amigos, sean todos bienvenidos a este nuevo video con el pastor Alfredo Gavarri. Y vamos, por supuesto, a proseguir nuestro estudio, nuestra meditación, nuestra reflexión en la palabra de Dios. Amén. Necesitamos, sí o sí, dedicar cada día un momento para estar en comunión con Dios, un momento para reflexionar en las cosas espirituales, un momento en el cual nosotros hagamos una mirada a lo interior, a lo interno, mirarnos por dentro, cómo estamos, cómo seguimos, y ver si necesitamos, si tenemos necesidad de corregir algunas cosas. Siempre hay cosas que corregir. Seamos humildes. Amén. Bueno, decirles que, la semana pasada ya saben que hemos comenzado una reflexión en el libro de Romanos, ¿ok? Bueno, no les puedo decir si vamos a hacer todo el libro, ¿ok? En alguna ocasión sí que lo he hecho, ¿ok? En algunas iglesias también he hecho estudio libro por libro, capítulo por capítulo, etc. Bueno, poco a poco, vamos viendo. ¿Listo? Bien, la semana pasada hemos hecho una reflexión sobre el versículo primero y ahora vamos a hacer del versículo segundo hasta el versículo séptimo. Entonces es un segundo bloque. Amén. Entonces vamos a leer despacito la palabra de Dios y vamos a intentar sacar todo el jugo que podamos de estos versículos. Amén. Para ello vamos a tener que comenzar a partir de acá. ¿Listo? Forma parte del primer versículo que ya hemos leído, pero así nos ayuda a seguir el hilo ya después con el verso 2. Amén. Entonces nos dice: el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Amén. Encontramos en estos primeros versos, y dando unos toques teológicos, pues encontramos la doctrina, por supuesto, de la Trinidad. Una doctrina que se explica por sí misma a través de todo el Nuevo Testamento. Se anuncia y se explica a sí misma. Amén. Es cierto que la palabra Trinidad, si bien no existe literalmente en el Nuevo Testamento, el concepto sí existe. Amén. Es decir, que hemos puesto en teología una palabra para definir lo que la Biblia ya nos explica. Amén. Que toda la gloria, la honra y la adoración sean siempre para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El verso 7 nos nombra a Dios Padre y a Dios Hijo. Y el verso 4 nos nombra a Dios Espíritu Santo. Amén. Una doctrina que, como digo, se expresa a través del Nuevo Testamento. Que toda la adoración sea para Dios. Bueno, vamos entonces a pasar a las primeras reflexiones. El Evangelio sabemos que significa la buena nueva. Amén. Dios nos ha anunciado el Evangelio y lo ha hecho no a partir del Nuevo Testamento, es decir, las cosas no han salido como yo pensaba y voy a poner un parche. No,
Dios desde la eternidad ya había preparado absolutamente todo lo necesario. Todo lo que hace Dios está bien hecho. Todo lo que hace Dios es perfecto. Amén. Y no necesita de la intervención humana para perfeccionar nada. Amén. El hombre no puede aportar ni un ápice de nada para perfeccionar la salvación que Dios nos ha dado, entregado y regalado. El hombre es incapaz de mejorar absolutamente nada en todo lo que tiene que ver con la gracia y la salvación. Todo ha sido preparado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Amén. Por ello podemos gozarnos, llenarnos de satisfacción nuestros corazones, porque Dios nos ha preparado todas las cosas desde el principio. Nuestra salvación no depende de nuestras obras, no depende de cómo nosotros podemos mejorarnos. Nosotros no podemos mejorarnos a nosotros mismos, porque nosotros no nos hemos hecho a nosotros mismos, hemos sido creados. Amén. La salvación es anunciada ya desde Génesis, ¿ok? Ha sido continuada, es decir, el anuncio de la salvación, el anuncio de la redención, el anuncio del Evangelio, con cada profeta. Amén. A través de todas las Escrituras, a través de cada página del Antiguo Testamento, Dios ha renovado esa promesa de redimir a toda la humanidad. Amén. La gracia no es algo que aparece así, sin más, a partir del Nuevo Testamento. La gracia no es que viene Jesucristo y ya vamos a tener la gracia, y antes no existía la gracia. Amén. La gracia se puede demostrar perfectamente desde el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo Testamento. Es decir, que hay una continuidad. No es que Dios va poniendo parches. Esto no me sale, voy a poner un parche. Esto no me sale, voy a poner otro parche. Dios no es ningún chapucero. Dios hace las cosas perfectamente. Nos dice acerca del Evangelio y nos habla acerca de su Hijo desde el principio de los tiempos. Nos habla de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que aquí lo declara como del linaje de David según la carne, pero que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. La expresión Hijo de Dios se comprende en la mentalidad judía como decir Dios mismo. Para un judío, cuando escuchaba a Jesús decir que era Hijo de Dios, el judío comprendía perfectamente que se estaba llamando Dios a sí mismo. Por ello, en muchas ocasiones, los judíos querían apedrearlo y decirle: te equiparas a Dios y te haces Dios al decir que eres Hijo de Dios. Bueno, nosotros podemos decir con alegría y con gozo en nuestros corazones que somos hijos de Dios. Amén. Somos sus hijos porque Él nos ha adoptado. Amén. Bueno, nos dice algo maravilloso estos textos, y nos dice que a través de Jesucristo, ¿ok? Porque aquí nos está hablando del Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Y nos dice que a través de Jesucristo recibimos dos cosas, ¿ok? Recibimos la gracia. La gracia es la salvación.
La gracia es un regalo no merecido. Amén. La gracia es la redención. Es decir, redimirse significa comprar. Amén. Teníamos un dueño, pertenecíamos a otra persona. Pero cuando se habla de la gracia, se habla de la redención, se habla de compra. Jesús nos ha comprado a precio de sangre. Jesús nos ha regalado, sin necesidad de hacer pago ninguno. Nos ha regalado la salvación. Por ello dice que de Él, de Cristo, del Hijo de Dios, hemos recibido la gracia. Amén. La gracia se recibe, no se compra. Nuestro hermano Martín Lutero en el siglo XVI denunciaba públicamente la venta de las indulgencias, la venta del Evangelio, como si fuese algo de saldo que se puede poner en el mercado. Juan Tetzel, uno de los mejores y mayores vendedores de la época de las llamadas indulgencias, publicaba en los mercados de las plazas de Alemania la compra y la venta de la gracia de Dios. Algo que el reformador Martín Lutero denunció con vehemencia. Amén. Nosotros, cuando nos acercamos a Dios, tengamos en cuenta que no podemos comprar su gracia, porque no la merecemos. Así hagamos muchas obras buenas, no por esas obras somos merecedores de la gracia divina. Hay un lema que explica muy bien este concepto. No somos salvos por las buenas obras, pero hacemos buenas obras porque somos salvos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues hemos recibido la gracia de Dios y también nos dice que a través de Cristo hemos recibido también el apostolado. Amén. Gloria al Señor. En estos tiempos modernos, siglo XX, siglo XXI, ya saben que surgió por muchas partes del mundo, en todos los países, ¿verdad?, del mundo, un movimiento herético, por supuesto, herético, que exacerbaba la presencia apostólica en las iglesias, y muchas personas se autoproclamaron apóstoles y profetas del Altísimo. Personas que pretendían merecer reverencia, personas que han engañado y estafado y qué sé cuántas cosas más han hecho al pueblo de Dios, desviándolos de Cristo y llevándolos tras de sí directamente a la ruina espiritual. Hoy día no hay apóstoles y profetas en el sentido que Cristo, cuando Cristo nombró a sus apóstoles. No hay hoy día ese tipo de apóstoles. Ese tipo de apóstoles se acabó. Ese tipo de apóstoles era lo que llamamos un llamado específico de Cristo para algunas personas. Era algo nominativo. Sin embargo, Pablo comienza una nueva forma de apostolado, no de título, no de apelativo, no nominativo, sino que es un apostolado de trabajo. Amén. De trabajo. Hoy día, el apostolado en el cual creemos es el que Dios nos ha entregado
a muchos de nosotros, siervos del Señor, para cumplir su obra. Amén. No para que formemos un club selectivo de unos pocos que reciben los honores y las glorias de las ovejitas del Señor. No. Estamos haciendo apostolado, sirviendo a las almas, trabajando en la obra del Señor. Amén. Y en ese apostolado sí creemos. Amén. Que toda la gloria, la honra y la adoración sean para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este apostolado que hemos recibido de parte de Dios, este llamado para convertir a las naciones, este apostolado que hemos recibido. Recuerden que la palabra apóstol significa enviado de Dios. La palabra apóstol es aquel que está levantando la obra de Dios. Es aquel que está predicando la palabra de Dios. Amén. Y la obra de apostolado que nosotros hacemos tiene un con qué. Y nos lo dice después el versículo 5. Nos dice: por quien recibimos la gracia y el apostolado para obediencia a la fe. Amén. Cuando una persona se proclama apóstol, pero no obedece a la fe, eso es un apostolado falso. Es un apostolado que no está vinculado ni con Dios ni con el Evangelio. Tiene más vínculo con el mal que con el bien, porque secuestra las almas para llevarlas a la perdición. Así que tengamos mucho cuidado de a quién estamos escuchando. Amén. La palabra de Dios nos dice que la gracia y el apostolado nos tienen que llevar a la obediencia de la fe. Amén. A la obediencia a las Escrituras, a la obediencia a lo que hemos recibido de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, pues esta obediencia se transmite a todas las naciones. Seguimos el verso 6, dice: entre las cuales estáis también vosotros. Nosotros también tenemos este llamado a ser de Jesucristo, a pertenecer a Jesucristo. Amén. Aquí lo que me sorprende sobremanera es de que nosotros como creyentes debemos de entender que nuestro llamado es para pertenecer a Jesucristo. Amén. Muchas veces me cuestionan, me preguntan, a veces con buena fe, a veces con mala fe, y me dicen, ¿dónde estás? Es decir, cuando me dicen eso es, ¿a qué denominación pertenezco? ¿Con qué grupo estoy? Y le digo, mira, yo soy de Jesucristo. Amén. Toda la adoración sea para Él. Estamos llamados a ser de Jesucristo. No estamos llamados a pertenecer a un grupo. Hombre, evidentemente nos bautizamos en una iglesia, congregamos en una iglesia, pertenecemos a una denominación, pero debemos de entender que por encima de todas esas cosas, nosotros a quien pertenecemos no es a la denominación. No pertenecemos a un pastor. Nosotros pertenecemos a Cristo. Amén. ¿Cuántas veces se han cometido abusos? Porque el pastor
o el guía espiritual piensa que ese grupo le pertenece, que son suyos y que puede hacer lo que quiere. Grave error, amigo mío, grave error. Las ovejas no son tuyas. Todas las ovejas pertenecen a Cristo, nuestro Señor y Salvador, Pastor de pastores, Rey de reyes, Señor de señores. A Él sea la gloria. Amén. Llamados a ser de Jesucristo. Y termina el verso 7 diciendo: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, amados de Dios. ¡Qué hermoso! Somos amados por Dios. Deberíamos de meditar largamente en estas breves líneas. Ciertamente, Dios nos ama. Dios se preocupa por todos nosotros. Dios tiene interés en que todas las cosas nos vayan bien. Como padre que ama a sus hijos, así también Dios se preocupa por todos y cada uno de nosotros. Amados de Dios. Y añade, llamados a ser santos. Llamados a ser santos. ¿Cuántas veces hemos oído en nuestro entorno: tú no vales, tú no sirves, tú eres poca cosa, tú no sabes hablar, tú no entiendes nada, tú no tienes fuerzas, tú no tienes los talentos, tú no lo vas a lograr? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Y mis queridos hermanos y amigos, no me importa que los demás no crean en mí. Mientras Dios crea en mí, estoy tranquilo. Gloria a Dios. Quien me importa a mí es Dios. La opinión de Dios. Lo que Dios opina de mí me importa. Lo que opinan los demás me tiene sin cuidado. Gloria a Dios. Amén. Los demás pueden que no quieran considerarte. Los demás quizás no te dan la importancia, pero no te preocupes. Porque las Escrituras nos están enseñando que Dios nos valora a todos nosotros, que Dios nos ama, que Dios tiene un cariño muy especial por todos nosotros. Somos importantes a los ojos de Dios. Mientras los demás tratan de despreciarnos, de desprestigiarnos, de hacernos menos, intentan pisotearnos y pasar por encima. Y mientras tanto Dios nos dice que somos sus amados, somos sus hijos. Y nos dice que estamos llamados a ser santos. Lo vamos a lograr, porque Dios lo dice. Amén. No prestes atención a esas palabras. Tú no sirves, tú no vales, tú no puedes, tú no tienes el talento. No podemos prestar atención a esas palabras porque seguramente, bueno, ya sabes de dónde vienen. No vienen de Dios, así que tiene que venir de otro. Ya sabes. Amén. Y nos dice llamados a ser santos. Estamos llamados a ser santos, a practicar la santidad, a vivir en santidad, a vivir como espera Dios que vivamos, a vivir según los márgenes del Evangelio, las exigencias del Evangelio, a vivir como cristianos. Amén. A eso estamos llamados. ¿Por qué tengo un comportamiento específico? ¿Por qué me comporto como me comporto? ¿Por qué hablo como hablo? ¿Por qué soy así? Con lo que cuesta. Sería más fácil explotar, ¿verdad? Pero no, nos retenemos. ¿Por qué hacemos eso?
porque sabemos que tenemos un llamado, porque sabemos que somos sus hijos y porque estamos llamados a ser santos. Quizá todavía no soy perfecto, evidentemente no soy perfecto. Nos dice este verso 7, nos dice, llamados a ser santos. Tenemos un llamado. No quiere decir que ya está todo logrado. No quiere decir que ya soy perfecto. No quiere decir que estoy terminado. No, quiere decir que estoy en proceso de. Pero de que lo voy a lograr, lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Amén. Dios me lo dice. No tengo que escuchar lo que dicen los demás. Yo tengo que escuchar lo que me dice Dios. Yo estoy llamado a ser santos y aquí el verso 7 me dice que soy amado por Dios. Amén. Y quiero terminar, mis queridos hermanos, como termina también este verso 7. Que la gracia y la paz sea sobre todos ustedes. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los guarde y sigan también ustedes orando por nosotros, por este ministerio. Amén. Porque cada semana podamos subir un video nuevo, instructivo. Amén. Y también para que podamos seguir predicando aquí en la ciudad de Logroño, donde nos encontramos. Amén. Pues un fuerte abrazo para todos ustedes y seguimos en comunión los unos con los otros. Amén.